El universo zumbaba con vida desde la nebulosa brillante hasta las galaxias giratorias, pero la misión de Kira había sido tranquila, pacífica incluso en su mayor parte. Atian Explorer era una de las mejores de su planeta natal Soria, conocido por sus tecnologías avanzadas y naturaleza pacífica. Kira siempre se había sentido atraída por lo desconocido, impulsada por una curiosidad implacable que la llevó a explorar sistemas estelares distantes. Su nave, una nave elegante y brillante, se movía como un susurro a través del cosmos. Sin embargo, su Serene Mission tomó un giro mortal cuando un mal funcionamiento del sistema la envió en espiral hacia un planeta marcado fuera de los límites por el Consejo Galáctico. La Tierra, el planeta era notorio, por sus violentos habitantes, una especie primitiva llamada humanos. Los superiores de Kira le habían advertido, pero ahora no tenía otra opción. El choque era inevitable con un rugido ensordecedor. Su nave atravesó la atmósfera de la Tierra. El calor del reingreso creó una exhibición de fuego en el cielo nocturno. Kira luchó con los controles tratando desesperadamente de suavizar su aterrizaje. El suelo se precipitó para encontrarse con ella y con un hueso, un estruendo hizo que su nave chocara contra una cadena montañosa boscosa. Los restos permanecían inmóviles y silenciosos bajo el resplandor de la luna. Kira salió a trompicones de los restos. Su piel plateada captó la luz de la luna. Su largo cabello iridiscente fluía como una luz de estrella líquida. A pesar del desastre, el planeta que la rodeaba era impresionante. El aire era rico con el aroma de pino. Los sonidos de la vida salvaje resonaban en la noche. Pero el corazón de Kira latía con aprensión. Estaba varada en la tierra, un lugar en el que no se suponía que estuviera. Comenzó a inspeccionar sus alrededores y notó los árboles altos y la maleza densa. Su misión siempre había sido de paz y exploración, pero ahora la supervivencia era su prioridad. Había leído sobre los humanos, su historia de conflicto y conquista. A pesar de la tecnología avanzada de los cianos, los habitantes de la Tierra siempre habían sido considerados volátiles. Mientras se alejaba más de su nave, esperaba poder evitarlos por completo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El viaje de Kira a través del bosque se interrumpió cuando sintió que ya no estaba sola. El susurro de las hojas y el chasquido de una ramita la alertó de la presencia de alguien, o algo girando lentamente. Sus ojos brillantes se fijaron en una figura que emergía de las sombras. Era humano alto, hombros anchos, con una constitución robusta y musculosa, se movía con una facilidad y confianza que la hizo tensar instintivamente. Sus ojos penetrantes, azules, la invadieron con curiosidad e intensidad, como si la estuviera evaluando. Llevaba un hacha. Su hoja brillaba bajo la luz de la luna y su ropa estaba desgastada, indicando una vida vivida en duras condiciones. Kira había visto humanos antes en HD, pero ninguno como su presencia. Era abrumadora, una fuerza de la naturaleza por derecho propio. ¿Quién eres tú?, preguntó Kira en el lenguaje universal de las estrellas. Aunque dudaba que él entendiera, para su sorpresa, el hombre no se inmutó. Su mirada permaneció fija en ella. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa peligrosa. «No eres de aquí», dijo su voz baja y áspera, pero habló en un idioma que ella podía comprender. Se acercó su imponente figura, haciéndola sentir más pequeña, más vulnerable que nunca. «Antes de haber estado aquí un tiempo», él añadió señalando el campamento improvisado detrás de él. Era rudimentario, pero funcional. El fuego crepitaba en el centro, proyectando largas sombras sobre el claro. «Soy Mark, y tú acabas de aterrizar en el lugar equivocado». Kira tragó saliva con fuerza. Su corazón se aceleró. El Mark humano tenía un aire de control despiadado, pero algo más persistía bajo la curiosidad superficial. No estaba segura de si él la ayudaría o si la veía como una amenaza. Los humanos eran impredecibles. Después de todo, su nave está bastante destrozada, dijo Mark mirando en la dirección del accidente. «Si estás buscando una salida de aquí, me temo que tendrás que quedarte un rato». Su pulso se aceleró. ¿Era esto una trampa? ¿Él estaba ofreciendo ayuda o algo completamente diferente? Los días que siguieron fueron tensos. Kira se encontró en el campamento de Mark, rodeada de un humano, forma de vida simple pero efectiva. Era ingenioso. Eso estaba claro.
Sus herramientas hechas con materiales del bosque eran primitivas en comparación con la tecnología ciana, pero funcionaban. Fue una experiencia extraña y humillante para Kira, que siempre había confiado en la conveniencia de herramientas avanzadas. Mark, por su parte, parecía divertido por su fascinación por las cosas más simples. Nunca había visto un cuchillo antes de burlarse y lanzar uno de sus cuchillos. Cuchillas hechas a mano hacia ella. Kira las atrapó, su piel plateada brillando. Bajo la luz del abeto, tus herramientas son primitivas, pero eficientes, admitió. Aunque había un dejo de asombro en su voz, Mark se rió claramente, entretenido por la curiosidad. Puedes tener toda esa tecnología sofisticada, pero aquí afuera todo se trata de supervivencia, mientras los días se convertían en semanas. Kira aprendió más sobre la vida de Mark. Una vez había sido un soldado, parte de un régimen militar despiadado que se había desmoronado después de una catástrofe global. Había sobrevivido apenas y se había retirado. En el desierto, viviendo de la tierra, en aislamiento, su exterior endurecido escondía un dolor más profundo. La pérdida de camaradas de la familia Kira II se abrió sobre su vida. En Celia, describiendo la serena belleza de su mundo natal, la armoniosa sociedad, construida sobre la paz y la exploración. Mark escuchó atentamente. Sus intensos ojos azules nunca dejaron los de ella. Aunque no hizo ningún comentario, las diferencias entre ellos eran marcadas, pero una conexión comenzó a formarse cada día. Kira se encontró asombrada por la resistencia del humano. Había sobrevivido tanto con tan poco, que era un marcado contraste con la vida cómoda que había conocido en Celia. A pesar de su comportamiento duro, había algo innegablemente cautivador en Mark, algo que la atrajo a pesar de su cansancio inicial. Pero a medida que su vínculo crecía, Kira no pudo evitar preguntarse si había algo más en la invitación de Mark para quedarse, o si había un lado más oscuro de este humano despiadado, escondido debajo de su rudo encanto. A medida que los días se convertían en noches, Kira se encontró atrapada en un ritmo con Mark. Su campamento, que alguna vez fue rudimentario, se había convertido en un extraño santuario. Observó la forma en que se movía por el bosque, cómo cazaba, recolectaba y vivía de la tierra con una habilidad que rivalizaba con su propio entrenamiento como explorador. A pesar de la tensión entre sus mundos, comenzó a formarse un entendimiento tácito. Ambos eran sobrevivientes, aunque de universos muy diferentes. Una noche, mientras el fuego crepitaba y el cielo era un mar de estrellas, Kira finalmente expresó la pregunta que la había estado carcomiendo desde su primer encuentro. ¿Por qué te quedaste aquí? Mark, después de todo lo que le pasó a la Tierra, ¿por qué no te fuiste? Mark se reclinó contra un tronco, su rostro áspero, medio iluminado por el resplandor del fuego. Sus ojos se entrecerraron, no por ira, sino como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. Luché por un mundo que se destruyó a sí mismo, dijo en voz baja y distante. Las guerras, la avaricia, se llevó todo. Cuando terminó, no quedó nada para mí en la civilización, así que me fui. La mirada de Kira se suavizó. Había leído sobre los conflictos de la Tierra, las incontables guerras que habían devastado el planeta. Los humanos siempre habían sido descritos como despiadados, rápidos para la violencia, pero aquí había uno que se había alejado de todo. Pero, ¿y ahora qué?, preguntó. ¿Solo existes aquí, el solitario? Los ojos de Mark se posaron en los de ella, y por primera vez vio algo más profundo, un agotamiento que ninguna cantidad de fuerza física podría ocultar. ¿Qué más hay?, preguntó en voz baja. La supervivencia es todo lo que sé. Kira sintió un dolor de simpatía, pero también algo más, un extraño respeto por este humano que había soportado tanto. Un Celia. Vivimos por más que solo sobrevivir. Prosperamos a través del conocimiento, a través de la exploración, dijo su voz llena del orgullo tranquilo de su gente. Podrías venir conmigo, Mark. Yo podría ayudarte a dejar este lugar. La expresión de Mark se endureció, su mandíbula apretando, e ir a vivir donde tú, en algún mundo perfecto, donde todo te es entregado. No, esta es mi vida. Elegí esto. El rechazo dolió, pero Kira podía sentir que había más en su resistencia a él. No solo estaba rechazando su oferta, él se estaba negando a enfrentar algo dentro de sí mismo esa noche, mientras el fuego apagaba lentamente. Kira
Yacía despierta su mente dando vueltas con pensamientos de Mark y su pasado ella. Había venido a la Tierra como exploradora, pero ahora estaba aprendiendo más sobre la humanidad, de lo que cualquier libro de texto podría haberle enseñado. La pregunta que la atormentaba ahora no era sobre su nave o su misión, era sobre si realmente podía entender a este humano despiadado y enigmático. El pacífico ritmo de su cohabitación comenzó a deshilacharse en los bordes. Kira lo notó primero en la forma en que el humor de Minonday. Los días pasaron. Su actitud calmada se había mezclado con frustración, como si algo dentro de él se estuviera desmoronando. Estaba distante. Su conversación era más corta y sus ojos, que alguna vez estaban llenos de curiosidad, ahora tenían una energía inquieta. Una tarde, mientras estaban recogiendo leña cerca de un río, la tensión finalmente se rompió. Kira se distrajo con la belleza del agua que corría. No notó las señales de advertencia en la postura de Mark hasta que fue demasiado tarde. ¿Por qué sigues haciendo preguntas sobre mí? Mark espetó su voz cortando a través del silencio del bosque. Kira parpadeó, sobresaltada por el repentino arrebato. Yo solo estoy tratando de entender. ¿Me entiendes?, repitió su voz. Elevándose, no entiendes nada sobre mí o este mundo. ¿Crees que porque eres de un lugar perfecto puedes entrar y arreglar todo? Kira dio un paso atrás. Su corazón se aceleró. Nunca lo había visto así de enojado. Vulnerable. Nunca dije eso, Mark. Solo te estoy ofreciendo una oportunidad. Ya no tienes que estar solo. Solo. La risa de Mark era amarga y fría. ¿No lo entiendes? ¿Quieres estar sola? No necesito que me salven. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, entre ellos pesadas y definitivas por primera vez desde su accidente. Kira se sintió realmente fuera de lugar, insegura de cómo salvar el creciente abismo entre ellos. Tal vez tengas razón, dijo suavemente su voz, apenas por encima de un susurro. Tal vez no entiendo, pero pensé que estábamos empezando a confiar el uno en el otro. Los ojos de Mark se suavizaron por un momento, pero la dureza rápidamente. Regresó la confianza. No es tan fácil, no aquí, no para mí sin otra palabra. Se dio la vuelta y se alejó dejando a Kira parada sola junto al río. El sonido del agua corriendo hizo poco para calmar la tormenta que ahora se estaba gestando dentro de ella. En los días que siguieron, el silencio entre ellos se hizo más pesado. Kira se concentró en reparar los sistemas restantes de su nave, aunque era dolorosamente consciente de que la tecnología que necesitaba estaba mucho más allá de las capacidades de la Tierra. La comprensión de que podría estar varada en este planeta indefinidamente pesaba sobre ella, pero aún más era la tensa relación con Mark. Una tarde, mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, escuchó pasos detrás de ella. Esperando la manera brusca habitual de Mark, se sorprendió cuando su voz salió más suave que antes. «No quise gritarte», dijo de pie al borde de los restos del barco con los brazos cruzados. «A la defensiva, es solo que no sabes lo que es llevar este tipo de historia». Kira se giró para mirarlo. Sus ojos plateados se llenaron de comprensión. «No conozco tu dolor, Mark, pero he visto suficiente para saber que aferrarse a él solo lo empeora». Se acercó. Su expresión ilegible no es tan simple, nunca lo es. «Era», respondió suavemente. «Pero eso no significa que tengas que enfrentarlo solo». Mark se quedó allí por un momento, su lucha interna palpable finalmente. Se sentó a su lado, los dos bañados por el suave resplandor de las luces apagadas del barco. «Perdí todo en la guerra», confesó su voz apenas por encima de un susurro. «No pude salvar a nadie, ni siquiera pude salvarme a mí mismo por primera». ¿Ves? Kira vio al hombre detrás del exterior despiadado, el que había sufrido, que había tratado de enterrar su dolor. En aislamiento, ella puso una mano en su hombro, un pequeño gesto, pero que decía mucho. «Todavía estás aquí, Mark», dijo. Eso significa algo en el silencio. Que siguió, la distancia entre ellos comenzó a reducirse una vez más. Pero esta vez, no fue solo la curiosidad lo que los unió, fue la comprensión a medida que las noches se volvían más frías. La relación de Kira y Mark adquirió un tono más tranquilo y contemplativo. Hablaban menos, pero cuando lo hacían, sus conversaciones eran más profundas y personales. Mark compartió historias de la guerra, los camaradas que había perdido y el mundo fracturado que había ganado una vez. Luchó por proteger a cambio. Kira se abrió sobre Soria,
las maravillas de su mundo y la familia que había dejado atrás en Minendienino. Su búsqueda de lo desconocido, los dos eran de mundos muy diferentes, pero su dolor, su aislamiento y su resiliencia crearon un puente entre ellos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, el aire estaba denso con el olor a pino y humo. Kira tomó una decisión. Había estado reparando lentamente su nave, aunque sabía que nunca podría abandonar por completo la Tierra sin ayuda. Pero había otra opción. Uno que requería Mark's help. Mark comenzó con voz tranquila pero decidida. He estado trabajando en una forma de enviar una señal de socorro a Celia. Si funciona, mi gente vendrá por mí. Traerán una nave que podría sacarnos a ambos de este planeta. Mark no respondió de inmediato, sus ojos permanecieron fijos en las llamas, su brillo naranja bailando en el reflejo de su mirada. Cuando finalmente habló, su voz estaba teñida de duda. Y ve a vivir entre tu gente. Kira asintió lentamente. Sí, ya no tendrías que estar sola. Soria es pacífica, un lugar donde podrías empezar de nuevo. Podría ayudarte por un largo momento. El único sonido entre ellos fue el crepitar del fuego. Luego Mark soltó una risa amarga sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, Kira, no pertenezco a tu mundo, apenas pertenezco a este. ¿Por qué no? Kira presionó suavemente inclinándose hacia adelante. ¿Por qué crees que no mereces dejar este lugar? Mark se volvió hacia ella, sus ojos azules intensos llenos de años de ira y autodesprecio. Porque soy un asesino. He hecho cosas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Crees que podría simplemente aparecer en tu planeta perfecto y pretender encajar? No. He visto demasiado. He hecho demasiado. El corazón de Kira ansiaba por él, pero se negaba a dejar que volviera a hundirse en esa oscuridad. No eres solo las cosas que has hecho, Mark. Sobreviviste, has mostrado compasión incluso aquí, en este duro lugar. Me ayudaste cuando no tenías que hacerlo. La mandíbula de Mark se tensó, pero Kira podía ver las grietas en su duro exterior. Presionó su voz suave pero firme. No tienes que quedarte aquí y castigarte. Hay más en la vida que simplemente sobrevivir. Por un largo momento, Mark no dijo nada. Sus ojos se fijaron en el fuego. Kira esperó. Su pulso se aceleró mientras se preguntaba si finalmente había llegado a él. Finalmente Mark habló. Su voz apenas fue un susurro. No sé si puedo irme. Kira extendió su mano descansándola suavemente en la suya. No tienes que decidir ahora, pero cuando llegue el momento estaré aquí. No me iré sin ti. Mark miró hacia abajo, su mano en la de él y luego de vuelta, hacia ella, sus ojos buscando algo que no podía nombrar con exactitud. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó en voz baja. La vulnerabilidad en su voz tomó a Kira desprevenida. Kira sonrió suavemente, su piel plateada brillando en la luz del fuego. Porque veo algo en ti que no puedes ver en ti misma. A medida que pasaban los días, Kira trabajó incansablemente en la señal de socorro. Había logrado reunir suficientes materiales de su nave naufragada para crear un transmisor rudimentario, aunque todavía estaba lejos de estar completo. Mark la observó. Trabajar desde la distancia, su conflicto interno visible en la tensión de sus hombros y la firmeza de su mandíbula. No había hablado mucho sobre su oferta desde esa noche junto al fuego, pero Kira podía sentir las ruedas girando en su mente. Una tarde, una tormenta se formó en nubes oscuras que se acumulaban sobre la cordillera. El viento aullaba entre los árboles y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Kira había visto las tormentas de la Tierra desde la órbita antes, pero experimentar una de cerca era una sensación completamente diferente. La fuerza del viento, el olor de la lluvia, la electricidad en el aire era emocionante y aterrador a la vez. Mark, por otro lado, parecía impasible. Se movió rápidamente para asegurar el campamento, cubriendo la leña y reforzando su refugio. Kira siguió su ejemplo, aunque no pudo evitar maravillarse de lo fácil que se había adaptado al caos que los rodeaba. Mientras la tormenta se intensificaba, se acurrucaron juntos dentro del pequeño refugio. El viento aullaba afuera, la lluvia golpeaba contra el techo y los truenos retumbaban en la distancia. A pesar del caos afuera, había una extraña sensación de calma entre ellos. Habían resistido tormentas peores, tanto literales como metafóricas, y había consuelo en saber que no estaban solos. ¿Alguna vez has visto tormentas como esta en Celia?, Mark preguntó con su
Voz apenas audible por encima del ruido, Kira negó con la cabeza. No, nuestro clima está más controlado. No tenemos tormentas como esta. Mark sonrió con suficiencia, sus ojos azules brillando. Con diversión te lo estás perdiendo. Kira le devolvió la sonrisa. La tensión entre ellos, disminuyendo por primera vez en días, tal vez, pero tampoco tenemos que preocuparnos por ser alcanzados por un rayo. Mark Hera rió entre dientes. El sonido era cálido y sorprendentemente suave. Buen punto. Por un rato se sentaron en un cómodo silencio escuchando la tormenta que rugía afuera, pero a medida que avanzaba la noche, los pensamientos de Hera volvieron a su conversación anterior. Mark, dijo suavemente, su voz vacilante. ¿Has pensado más en lo que dije sobre irme? La sonrisa de Mark se desvaneció, reemplazada por esa familiar mirada de incertidumbre. Miró al suelo por un largo momento, antes de finalmente responder. He pensado en ello, pero todavía no sé si puedo. He estado solo por tanto tiempo. No sé cómo ser otra cosa. El corazón de Kira ansiaba por él, pero ella se negó a rendirse. Ya no tienes que estar solo. No tienes que llevar este peso. Solo Mark. La miró, sus ojos llenos de algo que Kira no había visto antes, un destello de esperanza por débil que fuera. Murmuró casi para sí mismo. La tormenta afuera comenzó a calmarse. La lluvia disminuyó a una llovizna constante, pero adentro algo había cambiado. Las paredes que Mark había construido a su alrededor comenzaban a agrietarse, y por primera vez Kira creyó que tal vez, solo tal vez, la dejaría entrar la mañana después de que la tormenta amaneciera clara y brillante. El aire fresco y lleno del aroma de la tierra húmeda. El cielo de un azul pálido. Streak, con jirones de nubes, parecía casi sereno después del caos de la noche, pero la atmósfera entre Kira y Mark se sentía frágil, como si algo delicado hubiera cambiado a raíz de la tormenta. Kira continuó su trabajo en el transmisor, su enfoque nítido, pero no podía quitarse la sensación de que Mark estaba al borde de una decisión. Su presencia era silenciosa, casi apagada, y a menudo lo atrapaba. Mirándola con el rabillo del ojo perdido en la lucha, sabía que la batalla dentro de él no había terminado, ni mucho menos su renuencia a dejar la tierra, dejar atrás la única vida que había conocido. Era como un peso que lo empujaba hacia atrás mientras ajustaba cuidadosamente el cableado del dispositivo. Mark finalmente rompió el silencio. Kira, dijo con voz baja pero firme. ¿Qué pasa si tu gente no viene por ti? Hizo una pausa y lo miró. Su rostro era ilegible, pero sus ojos, esos intensos ojos azules que buscaban, estaban llenos de preguntas no formuladas. Kira había considerado esta posibilidad muchas veces. La señal de socorro era una posibilidad remota. Soria estaba lejos y no había garantía de que su mensaje los alcanzara. Solo que podrían enviar ayuda a tiempo. Sobreviviré, dijo Kira después de un momento. Encontraré otra manera. La mandíbula de Mark apretó, su frustración burbujeando debajo de la superficie. Siempre pareces tan seguro de ti mismo, como que lo tienes todo resuelto. Kira frunció el ceño, sintiendo la tensión en sus palabras. No estoy tan seguro como crees, admitió. Pero no puedo rendirme, tengo que intentarlo. Mark se dio la vuelta pasándose una mano por el cabello, claramente luchando con algo dentro de él. Y si vienen, solo vete, regresa a tu mundo perfecto y olvídate de este lugar, olvídame. El pecho de Kira se apretó ante la crudeza de su pregunta. Se puso de pie y caminó hacia él, colocando una mano suave en su brazo. Nunca podría olvidarte, Mark. La miró, su expresión dura pero conflictiva. Dices eso ahora, pero una vez que estés de regreso en tu mundo rodeado de tu gente, seguirás adelante. Verás. Kira negó con la cabeza, su voz firme. No creo que lo que hemos pasado aquí no sea algo que solo déjalo atrás. Mark soltó una risa amarga, alejándose de su toque. No sabes lo que es, Kira. Ser atormentada por lo que has hecho, lo que has visto tú. Hablas de Soria como si fuera una utopía, pero no hay lugar para alguien como yo en ese tipo de mundo. El corazón de Kira le picó ante sus palabras, pero ella se negó a dejarlo retirarse a su exilio autoimpuesto. Estás equivocada, dijo suavemente. Hay más en ti que las cosas que has hecho. Mark, mereces una oportunidad en algo mejor.
Ambos la merecemos. La mirada de Mark se suavizó, pero las sombras de su pasado todavía persistían en sus ojos. No sé si puedo creer eso, murmuró su voz casi quebrándose. Kira alcanzó su mano, su agarre suave pero inquebrantable. Entonces déjame creerlo por ti los días. Pasaron y el transmisor estaba casi terminado. Kira trabajó incansablemente cada momento pasó ajustando y afinando el dispositivo con la esperanza de que enviara una señal clara a Celia. La batalla interna de Mark continuó, pero Kira podía sentir el lento cambio en su resolución. Pasó más tiempo a su lado ayudándola en lo que podía, incluso si todavía evitaba hablar sobre lo que podría venir después. El día que estuviera lista para enviar la señal, el aire estaba cargado de una energía nerviosa. Kira se paró frente al transmisor improvisado, sus dedos flotando sobre los controles. Mark estaba a su lado, en silencio pero tenso. Esto es todo. Kira dijo en voz baja. Si funciona, me escucharán y vendrán. Mark no respondió, su mirada estaba fija en el dispositivo. Kira respiró hondo y presionó el botón de activación. El transmisor cobró vida, emitiendo un suave zumbido mientras enviaba el mensaje a la vasta extensión del espacio. Por un momento no pasó nada. El bosque a su alrededor permaneció quieto, el cielo arriba. Claro y tranquilo, el corazón de Kira latía con fuerza en su pecho mientras observaba el dispositivo esperando alguna señal de que su señal había sido recibida. Los minutos pasaron alargándose en lo que pareció una eternidad. La esperanza de Kira comenzó a tambalearse, el peso de la duda arrastrándose. ¿Qué pasaría si la señal no los alcanzara? ¿Qué pasaría si nadie viniera? Pero luego un suave pitido resonó desde el transmisor seguido de una serie de luces parpadeando en la consola. Los ojos de Kira se abrieron con incredulidad cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo entendieron, susurró su voz llena de ley. Bien, Mark se quedó congelado a su lado, su expresión ilegible, la realidad de lo que esto significaba, de lo que estaba a punto de suceder, pareció golpearlo de repente. Kira se volvió hacia él, su emoción atenuada por la incertidumbre en sus ojos. Mark, ¿es nuestra oportunidad? No respondió, su mirada fija en el cielo distante. Kira podía ver el conflicto que se desataba en su interior, el tira y afloja de su deseo de irse en su miedo. Fe de lo que le esperaba en un mundo tan diferente al suyo, después de un largo y agonizante silencio. Mark finalmente habló. No sé si puedo hacer esto. Kira se acercó, su voz suave pero firme. No tienes que decidir ahora mismo, pero cuando vengan estaré allí para ti, no importa lo que elijas. Los ojos de Mark se encontraron con los de ella y por un momento Kira vio la vulnerabilidad debajo de su exterior endurecido, asintió aunque el peso de su decisión todavía colgaba en el aire. Mientras el sol comenzaba a ponerse arrojando una luz dorada sobre el bosque, Hera y Mark permanecieron juntos mirando el cielo. En algún lugar allá afuera, la ayuda estaba en camino. Pero la verdadera batalla aún estaba por delante. La batalla por el alma de Mark, por su creencia de que podía tener una vida más allá de este planeta. Desolado, y Kira no se rendiría con él, ni ahora ni nunca. Los días pasaron. Con una tensión insoportable, el tranquilo bosque ahora se sentía como una sala de espera. La calma antes de una tormenta que ni Kira ni Mark comprendían del todo. Kira mantenía sus ojos en el cielo. Cada mañana su corazón se llenaba de anticipación y miedo. Mark, por otro lado, se retraía más, el peso de la decisión que se acercaba. Se asentaba pesadamente sobre sus anchos hombros. Kira podía sentir la distancia creciendo entre ellos. Aunque habían compartido tanto, cada noche se encontró, esperando en silencio, que él eligiera ir con ella para dejar atrás el aislamiento y el dolor que había soportado durante tanto tiempo, pero sabía que la elección final sería suya. No podía obligarlo a dejar el único mundo que había conocido. Una noche fría y clara, sucedió. El cielo sobre ellos se iluminó con un repentino destello brillante seguido por el inconfundible zumbido de los motores. Celan, el corazón de Kira saltó en su pecho. Ella salió corriendo del refugio, Mark siguiéndola lentamente, sus ojos entrecerrándose mientras miraba hacia el cielo. Allí estaba su rescate. La nave descendió con gracia.
De las estrellas, una elegante nave plateada que parecía brillar contra el oscuro telón de fondo del espacio, flotaba sobre ella las copas de los árboles por un momento antes de aterrizar lentamente en el claro. El suelo vibró bajo sus pies, mientras la nave se asentaba. Sus luces proyectaban largas sombras sobre el bosque. El pulso de Kira se aceleró. Esto era todo. Este era su camino a casa. La escotilla de la nave se abrió con un suave siseo, y dos figuras celianas emergieron. Su piel plateada brillaba bajo las luces de la nave. Se veían tal como recordaba, altas, elegantes, sus rasgos serenos. Eran su gente, Kira. Una de ellas gritó. Su voz sonaba con autoridad. Hemos recibido tu señal. Estamos aquí para llevarte a casa. Kira dio un paso hacia adelante. Su respiración se atascó en su garganta. Alivio, emoción y miedo. Todo revuelto dentro de ella. Pero antes de que pudiera responder, miró a Mark, que estaba a unos pasos detrás de ella. Su rostro ensombrecido por la duda. No podía irse sin él. Mark, dijo suavemente, girándose para mirarlo. Esto es todo. Puedes venir conmigo. No tienes que quedarte aquí más. La expresión de Mark era ilegible mientras miraba la nave. Sus manos apretadas en su Kira podía ver la tormenta de emociones que se desataba en su interior. La tensión entre la vida que había conocido y la posibilidad de algo nuevo, algo desconocido. Su rostro se endureció y por un momento temió que le diera la espalda por completo. No sé si puedo hacerlo. Kira, Mark murmuró con voz tensa. Este es tu mundo, no el mío. ¿Qué pasa si no pertenezco allí? Kira se acercó a él. Sus ojos suplicaban. ¿Perteneces? Donde sea que elijas estar, y si vienes conmigo no estarás solo. Podemos empezar de nuevo juntos. Has sobrevivido tanto aquí, Mark. Te mereces más que solo sobrevivir. Mark la miró. Hacia abajo, sus ojos llenos de incertidumbre y algo más profundo, miedo a lo desconocido, miedo a fallar en un mundo que no entendía, pero también había algo más, un destello de esperanza que Kira no había visto antes. Miró hacia atrás al barco, luego a Kira, su mandíbula apretada mientras luchaba con la decisión. No sé cómo ser otra cosa que lo que soy, dijo Mark en voz baja. Eres más que eso, susurró Kira acercándose a él. Me has demostrado eso. Todos los días la mirada de Mark sostuvo la de ella, por lo que pareció una eternidad. Luego lentamente exhaló la tensión en sus hombros, aliviándose ligeramente. Está bien, dijo su voz apenas audible. Iré contigo. El corazón de Kira se elevó. Ella sonrió. Su alivio se desvaneció. Sobre ella como una ola alcanzó su mano apretándola suavemente. Ellos se giraron hacia la nave mientras se acercaban a las figuras. Celan observaban en silencio sus expresiones ilegibles. Kira podía sentir su curiosidad. Ay, una sorpresa sublime por el humano que había elegido unirse a ella, pero no le importaba. Mark había hecho su elección. Kira, uno de los Celan, dijo mirando brevemente a Mark. Tu viaje a casa comienza ahora. Kira asintió. Su agarre en la mano de Mark se apretó ella. Sintió una oleada de emoción mientras miraba hacia el bosque. Una última vez, este lugar había sido una prisión y un santuario, a la vez, pero ahora era el momento de dejarlo atrás juntos. Kira y Mark subieron. A la nave la escotilla se cerró detrás de ellos con un suave clic, y los motores de la nave cobraron vida mientras la nave se levantaba, del suelo ascendiendo de nuevo al cielo estrellado. Kira y Mark estaban uno al lado del otro mirando el mundo debajo de ellos, encogerse en la distancia la tierra, con toda su belleza y dolor estaba detrás de ellos. Ahora la cabeza yacía en la vasta y desconocida seria, un nuevo comienzo y un futuro que enfrentarían juntos. Kira miró a Mark. Una sensación de tranquila esperanza llenaba su corazón. Ambos habían sobrevivido a tanto y ahora, por primera vez, tenían algo más que esperar. Gracias, Mark susurró su voz, apenas audible sobre el zumbido de la nave. Kira sonrió suavemente. Su piel plateada brillaba bajo las luces de la nave. No, Mark, gracias. Y mientras se elevaban hacia las estrellas, hacia una nueva vida, Kira sabía que, cualesquiera que fueran los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos.
El viaje a Soria fue breve, pero el silencio entre Kira y Mark estaba cargado de tensión. Mark, que no estaba acostumbrado a viajar por el espacio, había pasado gran parte del viaje mirando las estrellas. Una mezcla de asombro y temor en sus ojos. Kira se quedó a su lado en silencio, ofreciéndole consuelo, aunque sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Cuando la nave finalmente atravesó la atmósfera de Celia, una vista impresionante se desplegó ante ellos. Un mundo vibrante de océanos relucientes. Paisajes verdes exuberantes y ciudades cristalinas imponentes se extendieron por la superficie del planeta. Soria, la epidemia de paz y avance tecnológico, era un marcado contraste con la áspero desierto indómito. Mark había sabido durante tanto tiempo que ese era su hogar, preguntó Mark en voz baja con asombro. Kira asintió con la cabeza con los ojos brillantes de orgullo. Sí, y pronto será tuyo también. La nave descendió con gracia hacia una de las ciudades relucientes a medida que se acercaban. Las estructuras se hicieron más claras, elegante y orgánica en diseño, como si hubieran crecido naturalmente de la tierra. Todo en Soria reflejaba la armonía de su gente con su entorno. Cuando la nave aterrizó, Kira sintió una oleada de emociones conflictivas. Estaba en casa, pero todo era diferente ahora que tenía a Mark con ella. Su presencia agregó un elemento impredecible a su regreso, algo que la emocionó y la preocupó a la vez. Cuando se abrió la escotilla, la pequeña delegación de funcionarios Celan los saludó. Kira reconoció a su oficial al mando. Una alta figura regia, cuyos ojos brillantes y afilados escanearon a Mark con una mezcla de curiosidad y sospecha. Kira. Elina dijo con su voz formal. Bienvenida a casa. Nos alegra verte a salvo. Kira asintió en reconocimiento. Gracias, me alegro de estar. De regreso la mirada del león se dirigió a Mark con una expresión ilegible. Y este es el humano del que hablaste en tu señal de socorro. Kira respiró hondo. Respiración dando un paso adelante. Sí, este es Mark. Ha estado conmigo desde que me estrellé en la tierra. Me salvó la vida y ahora viene conmigo. Mark se paró erguido junto a ella. Su rostro neutral, pero sus ojos parpadeaban con inquietud bajo el peso de tantos ojos sobre él. No estaba acostumbrado a ser el extraño. La curiosidad de una raza tecnológicamente superior. Lena hizo una pausa para estudiarlo por un largo momento antes de volverse hacia Kira. Esto es muy irregular. Kira, ¿sabes que el consejo tendrá preguntas sobre este humano? Kira enderezó sus hombros, su voz firme. Lo entiendo, pero Mark no es una amenaza. Ha pasado por suficiente y se merece una oportunidad en una nueva vida. Yo responderé por él. Lena asintió lentamente. Muy bien. Pueden proceder a informar al consejo. Pronto los convenceré de discutir su estado con eso. La delegación los guió a través de los imponentes salones cristalinos de la capital Sorus. Los ojos de Mark se movieron rápidamente alrededor, asimilando la extraña arquitectura, los serenos Celans que se deslizaban junto a ellos y la avanzada tecnología integrada a la perfección. En cada aspecto de su mundo, Kira podía sentir que su inquietud crecía. El mundo pacífico que ella le había descrito ahora se sentía extraño, un lugar al que no estaba seguro de pertenecer, pero ella se quedó cerca de él, decidida a ayudarlo a encontrar su lugar aquí, tal como él la había ayudado a sobrevivir en la Tierra. La noticia de la llegada de Mark se extendió rápidamente por Celia. Cuando Kira y Mark se pararon frente al Consejo Galáctico, la cámara se llenó de susurros de incredulidad y curiosidad. No todos los días traían a un humano a Soria, especialmente uno con un pasado tan violento. El consejo, compuesto por los celanos más respetados, estaba de pie en un círculo de luz brillante. Sus expresiones eran ilegibles. Kira y Mark estaban de pie en el centro de la cámara, todos los ojos sobre ellos. Di tu nombre y propósito, dijo uno de los miembros del consejo. Su voz resonó en el pasillo. Kira dio un paso adelante. Su voz era tranquila. Soy Kira, una exploradora de Celia. Me estrellé en la Tierra debido a un mal funcionamiento del sistema y me quedé varado. Este es Mark. Me ayudó a sobrevivir y ha venido conmigo buscando asilo en Celia. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Uno de ellos, un anciano de rostro severo llamado Cine, se inclinó hacia adelante. Un humano. ¿Eres consciente, Kira, que los humanos han sido considerados durante mucho tiempo un peligro para nuestra sociedad?
Su historia de violencia y guerra es incompatible con nuestra forma de vida. Kira encontró su mirada inquebrantable. Mark es diferente, ha pasado por la guerra, sí, pero ha sobrevivido con su humanidad intacta, mostró compasión, resiliencia, y la capacidad de cambiar el consejo, murmuró entre ellos. Mark se movió. Incómodamente a su lado, sus manos apretadas a sus costados, Kira extendió la mano, tocando su brazo suavemente en silencio, instándolo a mantener la calma. Los ojos de San se entrecerraron mientras se dirigía directamente a Mark humano. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué te hace digno de un lugar entre nosotros? Mark vaciló su exterior. Áspero se agrietó bajo la presión, nunca antes había tenido que justificar su existencia, nunca tuvo que pedir ser aceptado, pero ahora, con Kira a su lado, sintió una chispa de esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría ser más que su pasado. No sé si soy digno, dijo Mark en voz baja pero firme, pero sé que he visto suficiente destrucción y tú suficiente violencia. Vine aquí porque quiero algo mejor. Quiero empezar de nuevo. Zefrin levantó una ceja. ¿Y qué nos ofreces a cambio? Mark detuvo su mirada parpadeando hacia Kira. No tengo tu tecnología, tu conocimiento, pero sé cómo sobrevivir. Sé cómo proteger a las personas que me importan. Si me das una oportunidad, probaré que no soy igual a los humanos a los que temes. El consejo cayó en un silencio contemplativo. El corazón de Kira latía con fuerza en su pecho. Este era el momento en que todo dependía de si se les permitiría quedarse o si se verían obligados a separarse. Finalmente, Elina dio un paso adelante. El consejo escuchó sus palabras. Deliberaremos y tomaremos nuestra decisión. Kira y Mark fueron escoltados fuera de la cámara. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos con un golpe final. El peso se sintió como una eternidad. La incertidumbre se cerraba sobre ellos como una nube. Horas después, las puertas se abrieron y Kira y Mark fueron convocados de nuevo a la cámara del consejo. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras permanecían una vez más ante el consejo. Zefrin habló con voz calmada y mesurada. Después de mucha deliberación, el consejo ha llegado a una decisión. Mark, el humano, recibirá asilo provisional en Soria. Sin embargo, deberá pasar por un periodo de tiempo de integración durante la cual aprenderá nuestras costumbres y probará su compromiso con la paz. Solo entonces su estatus será totalmente aceptado. El corazón de Kira se elevó de alivio y no pudo evitar sonreír. Mark, de pie junto a ella, exhaló lentamente. La tensión abandonó su cuerpo. Serás observada de cerca. Sran continuó con su mirada aguda. No tomes esta oportunidad a la ligera. No lo haré. Mark prometió. Su voz era firme. Los miembros del consejo asintieron en concordancia y Elina dio un paso adelante una vez más. Bienvenido a Cilia. Mark, esperamos que este sea el comienzo de un nuevo capítulo para ti. Cuando dejaron la cámara, el peso del juicio se alivió y una nueva sensación de esperanza llenó el aire. Mark estaba tranquilo, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de suceder, pero Kira pudo ver el cambio en él. Un destello de algo, más brillante, algo más ligero. Gracias, dijo Mark suavemente mientras caminaban por las calles de la ciudad. Las torres de cristal Kelly brillando a la luz del sol. No, habría llegado tan lejos sin ti. Kira sonrió con el corazón lleno. Ya has llegado tan lejos, Mark, y esto es solo el comienzo. Juntos se enfrentaron. El lívido horizonte de un nuevo mundo donde el futuro se extendía ante ellos lleno de incertidumbre. Sí, pero también de esperanza y la promesa de una vida que valía la pena vivir para ambos.